Hola, buen día. En esta ocasión, en este video, se darán a conocer los datos de identificación, nombre de la universidad, Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, nombre del módulo, Protección Internacional en materia de Derechos Humanos V2, nombre del reto, reto 5, criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, nombre del asesor, maestro Miguel Ángel Espinosa Arreola, nombre de la alumna, Juana Hernández Gutiérrez, matrícula 2000-9088, fecha de elaboración, 17 de diciembre de 2025. En este video se dará a conocer el caso de Radilla Pacheco versus Estados Unidos Mexicanos, sentencia de 23 de noviembre del 2009, donde se conocerán excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Así pues, el 15 de marzo del 2008, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la Corte una demanda en contra de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se originó en la denuncia presentada el 15 de noviembre del 2001 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y por la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en México. Se dará una breve explicación de los hechos del caso. El presunto caso del presente mencionado se refieren a la presunta desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, que habría tenido lugar desde el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del ejército en el estado de Guerrero, México. Según la Comisión Interamericana, las alegadas violaciones derivadas de este hecho se prolongan hasta la fecha, por cuanto el Estado mexicano no ha establecido el paradero de la presunta víctima ni se han encontrado sus restos. Por lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que declare la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación de los derechos consagrados en los artículos 3, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; 4, derecho a la vida; 5, derecho a la integridad personal; 7, derecho a la libertad personal; 8, garantías judiciales; y 25, protección judicial de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de Rosendo Radilla Pacheco. Asimismo, solicitó a la Corte declarar la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación de los artículos 5, derecho a la integridad personal; 8, garantías judiciales; y 25, protección judicial de la Convención Americana, en perjuicio de los siguientes familiares del señor Radilla Pacheco: Victoria Martínez Neri, fallecida; Tita, Andrea, Rosendo, Romana, Evelina, Rosa, Agustina, Ana María, Carmen, Pilar, Victoria y Judith, todos de apellido Radilla Martínez. Por otro lado, se solicitó que se declare el incumplimiento por parte del Estado del artículo 2 de la Convención Americana, deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Por lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que condenara al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias. Finalmente, solicitaron a la Corte que declare que el Estado mexicano es responsable por no adoptar las medidas legislativas o de otro carácter necesarias para la obtención de justicia y verdad, violando el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, y que ésta sea declarada nula la reserva interpuesta por el Estado mexicano en el artículo 9 de la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas, por ir en contra del objeto y fin de la misma. Explicación del proceso ante la Comisión. El 21 de
septiembre del 2008, el Estado presentó un escrito mediante el cual interpuso 4 excepciones preliminares, contestando la demanda y formuló observaciones al escrito de solicitudes y argumentos. Así, el Estado solicitó a la Corte que declare fundadas las siguientes excepciones preliminares. 1. Incompetencia ratione temporis debido a la fecha de depósito de su instrumento de adhesión a la Convención Americana. 2. Incompetencia ratione temporis para aplicar la CIT debido a la fecha de depósito del instrumento de adhesión de México. 3. Incompetencia ratione materiae para utilizar la Carta de la Organización de Estados Americanos como fundamento para conocer del caso. Y 4. La incompetencia ratione temporis para conocer de las presuntas violaciones del artículo 4, derecho a la vida, y 5, derecho a la integridad personal, de la Convención Americana en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco. El Estado reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8, garantías judiciales, y 25, protección judicial de la Convención Americana, en perjuicio del señor Radilla Pacheco y sus familiares. Asimismo, el Estado reconoció su responsabilidad por la violación a los derechos reconocidos en los artículos 5, derecho a la integridad personal, y 7, derecho a la libertad personal de la Convención Americana, en perjuicio del señor Radilla Pacheco. De igual modo, se allanó a la alegada violación del artículo 5, derecho a la integridad personal de la Convención, en perjuicio de los familiares del señor Radilla Pacheco. Por otro lado, México negó la violación de los derechos reconocidos en los artículos 3, que es derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, en perjuicio de Rosendo Padilla Pacheco. 5. Derecho a la integridad personal y en perjuicio de la comunidad donde habita el señor Radilla Pacheco. 13. La libertad de pensamiento y expresión en perjuicio de sus familiares. Y 2. De adoptar disposiciones de derecho interno, todos ellos de la Convención Americana. Y finalmente el Estado indicó estar dispuesto a mantener la propuesta de reparación que había realizado durante el trámite ante la Comisión Interamericana. El Estado designó a la señora María Carmen Oñate Muñoz, embajadora de México en Costa Rica, como agente en el presente caso, designación que fue posteriormente sustituida por la de la señora Sadalinda González y Reinero, embajadora de México en Costa Rica, al momento de emitirse la presente sentencia. Siguiente, análisis del razonamiento expresado por la Corte. La Corte observa que conforme al citado principio, la regla general es que un tratado no tiene explicación retroactiva sobre actos o hechos que se hayan consumado con anterioridad a su entrada en vigor, salvo en que una intención diferente se desprenda del mismo o conste de otro modo. Ahora bien, surge del mismo principio que desde un tratado entre en vigor es exigible a los Estados partes el cumplimiento de las obligaciones que contiene respecto a todo acto posterior a esta fecha. Ello se corresponde con el principio pacta de sunt servanda, según el cual todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. 21 y 22 de lo anterior resulta claro que un hecho no puede constituir violación de una obligación internacional derivada de un tratado a menos que el Estado esté vinculado por dicha obligación al momento que se produce el hecho. El establecimiento de ese momento y su extensión en tiempo tiene entonces relevancia para la determinación no solo de la responsabilidad internacional de un Estado, sino de la incompetencia de este tribunal para aplicar el tratado en cuestión. 22. Al respecto, cabe distinguir entre otros actos instantáneos y actos de carácter continuo permanente. Estos últimos se extienden durante todo el tiempo en el cual el hecho continúa y se mantiene su falta de conformidad con la obligación internacional, artículo 23, por sus características. Como conclusión, con base a lo anterior, la Corte considera que la Convención Americana produce efectos vinculantes respecto de un Estado una vez que se obligó al mismo. En el caso de México, al momento en que se adhirió a ella, es decir, el 24 de marzo de 1981, y no antes de esta
y no antes. De esta manera, de conformidad con el principio de pacta sunt servanda, solo a partir de esta fecha rigen para México las obligaciones del tratado y en tal virtud es aplicable a aquellos hechos que constituyen violaciones de carácter continuo y permanente, es decir, a los que tuvieron lugar antes de la entrada en vigor del tratado y persisten aún después de esta fecha, puesto que ellas se siguen cometiendo. Sostener lo contrario equivaldría a privar de su efecto útil tratado mismo y a la garantía de protección que establece el artículo 25, con consecuencias negativas para las presuntas víctimas en el ejercicio de su derecho de acceso a la justicia. Por tu atención, gracias.